día de hoy vamos a tratar dos temas de interés e importancia de todos los ciudadanos. Lo primero es la reforma pensional, qué es lo que está pasando. Hay muchas medidas que se han tomado, que va a la Corte, que vuelve y toman otra decisión. Entonces vamos a explicar detalladamente qué es todo lo que deben saber los ciudadanos sobre la reforma pensional y el estado en el que está. Pero entonces, ¿qué está pasando en la reforma pensional de Petro? Recordemos que la ley se aprobó el año pasado en el Congreso de la República, el presidente la sancionó e iba a entrar en vigencia un año después, pero se presentó una demanda de inconstitucionalidad de la senadora Paloma Valencia y la Corte inició su estudio y este año tomó la decisión. La primera decisión que tomó fue devolverla al cuarto debate a la plenaria de la Cámara de Representantes para que subsanara el vicio. ¿Y cuál fue el vicio que se cometió? La alusión al debate democrático. ¿Y eso qué significa? Que no dieron un debate a profundidad en el cuarto debate. ¿Y esto por qué? ¿Qué significa esto? Resulta que normalmente para cada debate de los cuatro se tiene que elaborar una ponencia, se presentan proposiciones, se da una discusión de los artículos, pero en esta ocasión, cuando llegó el proyecto de ley a la plenaria de la Cámara, la decisión que tomaron fue adoptar el texto del Senado. Así que no dieron un debate a fondo en cuarto debate. Y la Corte entonces, ¿qué concluyó? ¿Y qué fue lo que dijo? Le dijo, no, usted tenía que dar un debate a profundidad porque la idea del sistema bicameral es que tanto el Senado como la Cámara deben enriquecer los proyectos de ley. Esa es la idea de este modelo de democracia que nosotros tenemos. Hay otras democracias donde no hay dos cámaras sino una, pero la idea acá es que hayan dos cámaras para que los debates y las leyes se enriquezcan, y en este caso se tenía que aprobar en 4 debates. Entonces, ¿cuál fue el meollo y qué es lo que nos tiene tan enredado el proceso? Que la Corte Constitucional, cuando tomó esta decisión, publicó un comunicado de prensa, pero las Cortes toman decisiones es a través de autos, y los autos se le notifican a las autoridades, en este caso a la Secretaría de la Cámara de Representantes. Pero ¿qué pasó? El gobierno nacional, me parece que de afán, utilizó ese comunicado de prensa y como ya se había acabado la legislatura el 20 de junio y los congresistas se van a sus regiones, llamó a extras y el presidente citó a extras para que los congresistas no se fueran. Y en la sesión del 27, de un viernes 27 de junio, anunció el proyecto de ley y el día 28, que era el sábado, entraron a discutir el proyecto de ley. Pero ¿qué fue lo que pasó? Y entonces aquí viene el gran problema. Se presentaron problemas en la forma como el presidente citó a extras, la forma como se anunció el proyecto de ley, pero cuando se hizo la subsanación, hubo una confusión de qué era lo que tocaba subsanar y aquí quiénes son responsables. Primero el gobierno y el Congreso por acelerarse a subsanar algo sin tener el auto que les explicaba cómo se subsanaba. Pero ¿cómo se tenía que dar la subsanación? Y lo que decía la Corte Constitucional, ojo, era que si querían aprobar el texto del Senado, la proposición tenía que reiniciar el debate en ese punto, pero si aprobaban el texto del Senado, tenían que entrar a discutir los artículos del Senado y si había nuevas proposiciones, entrar a discutirlas de fondo. Esto pues es algo muy técnico y complejo, pero es básicamente, si usted no quiere discutir la ponencia que es radicada en la Cámara y va a discutir es el texto del Senado, pues usted vota esa proposición como si fuera una especie de ponencia y a partir de ese momento discuta a fondo los artículos del Senado y las proposiciones que se presenten.
Esa era la instrucción que dio la Corte Constitucional. Pero ¿qué pasó? ¿Y cómo la interpretó el Congreso y el gobierno? Lo que interpretaron ellos era que tenían que volver a discutir esa proposición y si se aprobaba, hasta ahí llegaba el debate. ¿Bajo qué argumento? Resulta que en la ley quinta hay una norma que dice que no puede haber una proposición sustitutiva de una sustitutiva. Entonces, si el Congreso acogía el texto en cuarto debate de Senado, pues ese ya era el texto. Es una proposición sustitutiva y cualquier proposición adicional se volvería una proposición sustitutiva de la sustitutiva. Y eso fue lo que dijeron varios congresistas ese sábado de la subsanación, que no se podía hacer. ¿Pero qué pasó? Esto volvió a la Corte Constitucional. El expediente lo lleva el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, estudió la forma como se hizo la subsanación y ¿qué creen que concluyó? Concluyó que se hizo mal la subsanación. Esa fue la ponencia que él presentó. ¿Por qué? Porque no hicieron una discusión a fondo para superar la alusión al debate democrático. Y lo que él dice es que tenían que discutir ese texto del Senado. ¿Pero qué pasó? Lo primero es que entraron a resolver una recusación contra el magistrado Carvajal, que fue el abogado personal de Petro, pero además conceptuó como abogado externo en Colpensiones sobre la reforma pensional. Entonces estaba inhabilitado. Entonces la Corte lo primero que hizo fue tomar la decisión de apartarlo. ¿Y esto qué significa? Que entonces entraron a discutir la ponencia y quedó 4-4 la votación. Unos estaban a favor de la ponencia de Jorge Enrique Ibáñez y otros estaban en contra de la ponencia. Poco el ala gobiernista dice que la decisión es que se salve la reforma pensional de Petro, que ya el Congreso la aprobó 2 veces, pero Jorge Enrique Ibáñez, la tesis que tiene es que no se ha subsanado correctamente la reforma pensional de Petro. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tuvieron que nombrar a un conjuez. Ese es el 9º voto y es el que va a entrar a decidir qué va a pasar. Él va a entrar a estudiar el expediente y es lo que entiendo que puede pasar es que analice el caso y se dé cuenta que sí hubo una especie de confusión en la forma de cómo tenía el Congreso que subsanar la reforma pensional. Como les expliqué, no se puede aprobar una proposición sustitutiva y después aprobar otra sustitutiva sobre ese texto. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer la Corte Constitucional? Lo que le tenía que decir es, usted retome el debate en la Cámara en cuarto debate, estudie la ponencia que hay radicada, estudie todas las proposiciones, agote la discusión, someta a discusión esas proposiciones, rechácelas y al final, cuando no quede más discusión y se hayan discutido artículo por artículo, ahí sí puede entrar a votar el texto que acoge el Senado, el texto del Senado. Pero aquí lo que se hizo fue un poco más complejo, porque la ponencia lo que decía era, si usted aprueba el texto del Senado, entonces entre a discutir ese texto como si fuera la ponencia de cuarto debate y entre a discutir los artículos y las proposiciones. Así que no sabemos qué postura vaya a tomar el magistrado Márquez, que es el conjuez, quien tendrá que estudiar el expediente y presentar una ponencia en algún sentido, pero al parecer lo que podría pasar, repito, no sabemos, es que podría devolver nuevamente el proyecto de ley a la Cámara de Representantes en cuarto debate para que lo subsanen bien. Eso es lo que podría pasar. Él tiene sus tiempos para estudiar el expediente. Lo primero es que tiene 15 días para que se notifique.
y ellos entran a vacancia judicial creo que el 16 o el 19 de diciembre, así que están los tiempos muy cortos y después de eso sí entraría a estudiar y a presentar la ponencia. Así que esto se va a ir hasta el otro año seguramente, pero ¿qué es lo importante que deben saber los ciudadanos? Y es que para que se supere el vicio de la ilusión democrática, se tiene que dar un debate en cuarto debate en la plenaria de la Cámara. Eso es lo que hay que superar. Y lo que insiste la Corte es que se debe dar un debate a profundidad de los artículos. Y el gobierno y el Congreso trataron de evitar esa discusión de fondo. Así que es muy probable o que se caiga o que la Corte, que al parecer ha tratado de no tumbarla y le dio la oportunidad al gobierno y al Congreso de subsanarlo, que entonces vuelva y explique cómo se debe hacer la subsanación. Para mí fue clara que la orden de Ibáñez fue: vote el texto del Senado y vuelva a discutirlo. Pero eso es un poco contradictorio con la ley quinta, por esto de la sustitutiva de la sustitutiva. Así que lo que se debería hacer, como mencioné, es que se discuta la ponencia de Cámara, las proposiciones de Cámara, los artículos de Cámara, y si las rechazan todas las proposiciones y al final de la discusión presentan la proposición de acoger el texto del Senado, pues ahí sí habría suficiente debate. Eso es lo que está pasando, un tema complejo, los ciudadanos no entienden, pero la Corte está dividida en 4-4 y ahora será el conjuez Pablo Márquez, Carlos Pablo Márquez, que es javeriano. Yo estoy en la Javeriana. Él es un jurista muy técnico, estudió en Harvard, en Oxford, se ha dedicado al derecho de la competencia, no es partidista, así que seguramente la posición que él adopte va a ser en derecho, pero tengamos en cuenta las dos posiciones de la Corte. La primera decisión fue no tumbar la reforma para que se pudiera subsanar, y la segunda fue, oiga, subsanó mal, pero al parecer al interior de la Corte hay una sensación de que no hubo claridad en la forma como se debía subsanar la reforma pensional de Petro. En resumen, seguramente la decisión se va a demorar mucho más. El otro año, de pronto, si se devuelve, pues tendrá el gobierno Petro que moverse en el Congreso, pero como ya es un año electoral, pues es muy complejo el tema.